Hola, ¿qué tal, amigos? Los saludo desde el municipio de Juárez, perteneciente a la región oriente del estado de Michoacán. Un lugar que describe la magia de su gente. Un bello rinconcito con olor a historia y a conocimiento. A través de un hecho significativo que hoy se traduce en una gran novela y busca resaltar la importancia de la historia de este municipio, bajo una temática literaria que atrapará la mente de propios y de extraños. Acompáñenme a conocer El secreto de Santa Bárbara, escrito por Rubén Martínez González, un joven impetuoso que busca darle el espíritu a Juárez. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio, a esta gran escenografía. Hoy transmitiendo desde el municipio de Juárez, Michoacán, en el corazón, su centro histórico. Soy Susana Flores y es un placer coincidir con un joven juarense, un gran talento que pasará seguramente a la historia del municipio. Me complace en darle la más cordial de las bienvenidas al joven y escritor, entre otros ámbitos, Rubén Martínez González. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Susana. Hijo de fotógrafo, adquirió el gusto por el arte desde su niñez, al adentrarse en el mundo del dibujo, llegando a concursar en esta rama en la secundaria, realizando carteles y demás. Posteriormente, interesándose también en la toma de fotografías de su pueblo natal, desde la edad de 15 años, realizando fotografías que aún hoy en su día o en día se utilizan para la representación del municipio. Rubén Martínez González, H. Zitácuaro, Michoacán, nacido en 1996. Rubén Martínez González, a la edad de 19 años, comenzó el gusto por la pintura, cuando realizó su primera obra al óleo, estando en la ciudad de Morelia, inspirándose en varias obras expuestas en los diferentes museos de la ciudad. Registrado como joven promesa en la pintura por el Palacio Clavijero. Al regresar a Juárez, fue nombrado director del área de comunicación social del Ayuntamiento de Juárez, Michoacán, en septiembre del 2018. Posteriormente fue nombrado cronista municipal por el mismo ayuntamiento. Esto en el año del 2019. Posteriormente comenzando con la investigación histórica y realizando el documental Nuestra Historia, 80 años del municipio de Juárez, Michoacán. Así como remasterizando el escudo municipal oficial diseñado en el año del 2003 por parte del CEDEMUN y diseñando oficialmente la primer bandera municipal. Para el año del 2021 comenzó a formar parte de los cronistas por Michoacán AC, en abril, siendo el miembro más joven. El mismo año, en el marco del 57 aniversario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Benito Juárez, publicó un artículo con la historia de la antigua capilla de Santa Bárbara y posterior parroquia en 1963. Del gusto de la fotografía y el cine, ha dirigido varios cortometrajes y una serie titulada Nican Mopowa. Su amor por la historia nació a temprana edad, cuando cursaba el nivel primario, reforzándose en la preparatoria y en la universidad. Ha escrito varios artículos de historia relacionada al municipio de Juárez, incluido el guión del documental Nuestra Historia, municipio de Juárez, Michoacán, presentado durante el festejo del 80 aniversario. Secreto en Santa Bárbara es su primer novela de ficción con tintes históricos, escrita a modo de thriller, comenzando la redacción en enero de este año, 2021, mientras estaba en cuarentena recuperándose del COVID-19. Y es así como le volvemos a dar, le reiteramos la cordial bienvenida al joven Rubén Martínez González. Qué gusto saludarte, Rubén. Es un placer coincidir
contigo. Representas para el municipio, por supuesto, el orgullo. Y quiero que nos destaques en esta gran charla, en esta entrevista, pues esta gran revelación de esta tu primer novela, Secreto en Santa Bárbara. Así es. Pues empecé, como ya lo dijiste, cuando tenía COVID, en enero. Surge la idea la traigo atrasada desde lo que es la secundaria. Ya tenía un poco esa idea de hacer esa novela. Pero comienzo a escribirla en serio cuando estaba pues sin hacer nada en mi casa con el COVID. Cuando empiezo a escribir la novela, siempre me interesó un poco el contar historias. Yo, por ejemplo, leía novelas de Europa, de Estados Unidos, de muchas partes del mundo, Brasil, Colombia, pero nunca llegué a leer una novela que fuera ambientada en mi Michoacán. Sé que hay, pero nunca llegué a leerlas. Entonces me voy un poquito más hacia adentro y digo, bueno, no hay, que yo sepa, una novela que hable de mi municipio. Entonces vuelvo a agarrar esa historia que tenía desde la secundaria y comienzo a escribir lo que es ahorita Secreto en Santa Bárbara. Como preámbulo, obviamente nos gustaría que nos complementaras estos elementos, que nos platiques precisamente de esta relación con la creación y el concepto del eterno arte que tiene el oficio de ser escritor. ¿Por qué mostrar especial interés, Rubén, en la cultura de tu municipio y por qué razón deseas la protección del mismo rubro? Bueno, yo también soy nuevo, es mi primera novela. El interés más que nada es enseñar historia a mi gente, a la gente que quiera aprender historia de Juárez sin necesidad de enseñársela como tal. Yo llevo 3 años estudiando lo que es la historia de mi municipio. Entonces surge la idea de agarrar todos estos datos que estoy estudiando y mezclarlos con la historia de Secreto en Santa Bárbara. Es ahí donde surge la forma de contar la historia del municipio de Juárez a través de algo que pareciera una película, que es una novela muy fácil de leer, pues que contiene lo que son los datos históricos. Me hacías notar que has tenido este especial interés hacia las distintas artes, hacia las distintas expresiones, Rubén, por ejemplo, la pintura, la fotografía, que son sinónimos, obviamente, de trascendencia cultural, pero también tienes otras grandes habilidades y otros talentos, otros gustos. Cuéntanos un poco. Bueno, yo de hobby empecé dibujando. Tenía unos 7, 8 años quizás. Empecé con lo que es dibujo a lápiz. De ahí me gustó mucho las artes, me gustaba mucho la fotografía, veía a mi papá cómo tomaba las fotos, cómo capturaba ese momento, esa magia, me gustó. Yo empiezo con lo que es el dibujo. El dibujo lo arrastré lo llevé durante toda la primaria, llego a la secundaria y es ahí donde un maestro de artes descubre este gusto que yo tenía y entonces me inscribe en un concurso a nivel, se puede decir, regional, porque fue a través de varias escuelas. Yo concursé lo que es en la ciudad de Zitácuaro. Pues no gané, pero sí, pues desarrollé un poco más, aprendí muchas cosas en lo que es el dibujo. Posteriormente me mudo a lo que es ya cuando tenía 19 años, lo que es la pintura. Retomando un poco lo que es el dibujo, me meto en la pintura. Siempre lo que intento hacer son cosas muy personales, pero a partir de esas cosas personales le saco la energía, como decía Picasso. Dice, yo tengo muchas mujeres, pero de cada una saco lo mejor, que es mi inspiración. Yo también más o menos de mis cosas personales intento sacar lo mejor para poder hacer pues mi arte. El gusto de la fotografía pues también, yo lo empiezo como un hobby, digo, me meto a internet, no encuentro nada absolutamente de mi pueblo y digo, ¿cómo va a ser posible? Me pongo a tomar algunas fotografías que son, como decías en el inicio,
las que todavía se siguen utilizando como representativas del pueblo. Yo me meto en páginas de Morelia quizás, donde suben cosas de pueblos, todo eso, y veo mis fotos. Créditos a quien corresponda. Yo las hice sin querer créditos, son por amor al arte esas fotografías. Quiero mostrar mi pequeño, gran municipio al mundo. Y es fenomenal lo que haces, te felicitamos ampliamente. Y bueno, reconociendo este trabajo, Rubén destacaba que es posible la enseñanza de la cultura sin sentirla monótona, digamos, aburrida. ¿Cómo lograr, Rubén, mostrar este especial, que hagas sentir el arte especial hacia los ciudadanos, hacia los municipios? ¿Cómo lograr hacer sentir especial tus letras, los anécdotas y los grandes personajes que le han dado sentido a esta gran transformación del municipio? ¿Es posible la enseñanza y cómo lo propones? No, bueno, para poder darle ese valor, primeramente tiene que gustarte. Y creo que el arte es algo que a mí me apasiona mucho, la historia. Entonces, a través de mi gusto quiero condensar todo ese gusto, toda esa pasión que tengo, el poquito conocimiento que tengo, lo quiero condensar. Quiero que la gente sepa que la historia no es aburrida. Todo lo contrario, o sea, tenemos aquí en el municipio mucho de qué enorgullecernos. Tenemos una amplia variedad de personajes que no le envidian nada a los personajes históricos, con el perdón de la historia. Miguel Hidalgo, Morelos, tenemos nuestros grandes personajes. Tenemos, por ejemplo, en Guanoro, Francisco Cerrato, un gran chinaco, un general que luchó y dio la vida por defender las causas mexicanas liberales. Como él tenemos varios personajes aquí ocultos que no conocemos, que a través de la historia yo tampoco a lo mejor ignoro muchos, pero a través de la historia voy viendo, conociendo sus vidas, me emociono mucho conociéndolos, estudiándolos, y es lo que trato de hacer yo, a través de lo que es esta primera novela, a través de lo que es los documentales, a través de lo que es mis notas periodísticas que hago, que he hecho. Quiero plasmar toda esa emoción, que la gente sepa que la historia no es aburrida, y menos la de aquí. Transportarnos a una clase de historia en un aula, de pronto sí sentimos pues a un profesor que destaca ciertos elementos relevantes, pero hay que hacerlo más significativo, y es el gran talento que tiene y que muestra Rubén Martínez en el caso de esta novela. Sumergiéndonos un poco, Rubén, en tu obra literaria, ¿de qué trata Secreto en Santa Bárbara? Secreto en Santa Bárbara es una historia, como dice, es un secreto que está oculto en lo que era la hacienda de Santa Bárbara. Muy bien. A través de sus páginas acompañamos a Roberta para develar este secreto. Pero para poder develar este secreto tenemos que conocer la historia del municipio. Entonces, a través de lo que es la interacción de Roberta con su amigo Marcos, ellos empiezan interactuando entre ellos, cada uno aportando sus puntos de vista de la historia, y a través de esto se va desarrollando la novela. Ellos van moviéndose de pueblo en pueblo, sacando conclusiones históricas para poder develar el secreto. Para comprender mejor tu novela, Rubén, ¿puedes citarnos estos datos relevantes sobre la hacienda de Santa Bárbara de los Laureles y obviamente conocer por qué lleva ese nombre? Claro que sí. Bueno, Hacienda de Santa Bárbara, en un inicio, en su origen, no tenemos, o al menos no he encontrado datos históricos que digan cómo llamaban aquí los purépechas, porque aquí estuvo habitado por purépechas. Era lo que era el límite fronterizo del Imperio Mexica y del Imperio Purépecha. Muy bien, no tenemos datos, pero lo más seguro es que le llamaran Laureles desde ese entonces. Muy bien, al momento de llegar los españoles aquí, le llaman Rancho de los Laureles. Era perteneciente a jesuitas que vivían en Tuzantla. Llega el momento en el que los jesuitas venden este rancho y llega el que sería el primer dueño de la hacienda, que es Antonio Guerra. Él compra lo que es el Rancho de los Laureles y entonces funda lo que es la Hacienda de Santa Bárbara en honor a Santa Bárbara de Nicomedia, que es una santa del siglo III, si no me equivoco, muy importante para lo que es la religión cristiana.
Precisamente en el casco de la hacienda se ubica hoy el municipio de Juárez. Así es, lo que es actualmente ahorita donde estamos, aquí era lo que era el casco de la hacienda. Todavía conservamos lo de aquel entonces de 1600, finales de 1600, principios de 1700, conservamos todavía lo que es la torre de la iglesia. Ahorita ya está forrada, pero tiene la misma estructura de piedra, los mismos soportes de madera de aquel entonces. Tenemos también de aquel entonces lo que es el arco de la campana, todavía de construcción española de 1700. Vaya, pues qué datos conocer precisamente acerca del municipio de Juárez. Y bien, Rubén, también como aportación a estos datos de orden histórico, háblanos de lo que antes era considerada la principal fuente económica del municipio, es decir, la siembra de la caña. ¿Ustedes lo sabían? Con lo que se elaboraban productos como el azúcar, el piloncillo y hasta el aguardiente. Coméntanos un poco. Muy bien, sí, de hecho el rancho de los Laureles era nada más, en un principio los jesuitas lo tenían para tener vacas. Llega este personaje, lo compra, funda lo que es la hacienda de Santa Bárbara a finales de 1600 y comienza con la siembra de caña. Ya en Zitácuaro antes habían puesto lo que era un trapiche para lo que es el tratamiento de la caña. Entonces dice él, yo también quiero hacer lo mismo. Comienzan a sembrar lo que es caña en el Valle de Laureles. Se traen el agua de Cícata, crean lo que es ahorita actualmente el canal, una obra de ingeniería que se aplaude. Es muy importante cómo a través de los cerros se van trayendo el agua para que es el regar los plantíos de caña de azúcar. Fue un motor muy importante económicamente hablando, la caña de azúcar. La hacienda de Santa Bárbara llega a ser en algún punto el segundo productor más grande de Michoacán. La hacienda de Santa Bárbara era algo muy grande, muy importante. 2 presidentes de México llegan a ser dueños de lo que es aquí. Hay un dato curioso, que en un punto un amigo que era personal de Porfirio Díaz llega a ser presidente de la República. Este personaje era dueño de la hacienda de Santa Bárbara. En ese momento es que empieza a crearse lo que es el ferrocarril de Morelia a Zitácuaro, lo que actualmente es la casona de la estación. Esa casona, por cosita nada, estuvo a punto de estar aquí en Benito Juárez, aquí en lo que es actualmente Benito Juárez. ¿Por qué? Porque el presidente quería exportar también lo que era su caña. Dice, me sale más barato si pongo la estación en Benito Juárez, bueno, en aquel entonces Laureles, y de aquí directamente la exporto, pongo otra estación en Zitácuaro y de ahí la mando a la Ciudad de México. Y las vías férreas que fueron precisamente en el Porfiriato. Así es. De hecho fue durante la primer cambio de gobierno, por así decirlo, que hace el presidente Porfirio Díaz. Él llega al gobierno, después le deja a su compadre el poder cierto tiempo y es cuando se empieza a hacer todo esto. Ya después cambia otra vez y continúa con lo que es su mandato. Pero lo importante aquí es, la hacienda de Santa Bárbara desde aquel entonces ya era un punto importante por haber estado ubicado geográficamente en lo que es Tuzantla y Zitácuaro. Entre esto, porque era una vía de comunicación importante. Llega un punto también en la historia en el que la hacienda, la tienda de raya que estaba dentro de la hacienda, surtía a toda la región. De Tuzantla venían a comprar aquí, de Enandio venían a comprar aquí, de varias partes, casi que hasta de Jungapeo, llegaban incluso a comprar aquí. Qué vibración, cómo nos transportas, qué sinergias sentimos de verdad de conocer, la piel se enchina y por supuesto van surgiendo más dudas y mayores expectativas de la cultura de Juárez, Michoacán. ¿Cuándo se inicia, Rubén, entonces el proceso de la producción del fruto de la guayaba, que es la principal actividad desde este orden histórico del que tú nos contabas? Muy bien, la guayaba llega aquí en los 80s. Se traen lo que son 2 plantas de guayaba de Calvillo. 2 productores locales. Actualmente ya no están las primeras plantas, pero se siembran en lo que son cerca de lo que es el Cebeta, a las afueras del pueblo. De ahí se trae la planta, comienza la producción, ven que tiene muy buena aceptación esa producción, tiene muy buenas ganancias y entonces los pobladores empiezan también a meter lo que es el cultivo de la guayaba. La guayaba es oriunda de Juárez. ¿Por qué? Lo tenemos en Enandio. Enandio
dialecto purépecha significa lugar de guayaba. Hay otros que dicen que es lugar de guayaba pinta, aunque no tenemos muy bien clara la definición. Muy bien, en Enandio desde toda la vida hemos tenido guayabas silvestres, claro, de esas guayabas chiquitas. La guayaba que entra aquí en los 80 ya es la que conocemos, la guayaba un poquito ya más grande, la premium, todas las variedades que tenemos. Comienza a ser un factor importante en el desarrollo de Juárez. Ya tenemos en ese entonces lo que es la luz, ya tenemos lo que es la carretera, entonces ya tenemos fácil acceso para poder distribuir nuestra guayaba. Comenzamos poco a poco hasta llegar al día de hoy, que es de los productores más grandes a nivel Michoacán y a nivel nacional en lo que es la guayaba. Y qué verdaderos paisajes emblemáticos es citar a Juárez, Michoacán, principalmente por esta actividad. Quiero que nos destaques un poco más, Rubén, si nos permites conocer estos dueños o propietarios que fueron precisamente o quienes destacan en tu libro El secreto en Santa Bárbara de los Laureles que comunicas en la novela. Quiero que nos destaques en este momento, Rubén, justamente el nombre de los dueños o propietarios de la hacienda de Santa Bárbara de los Laureles que justo comunicas en la novela. Sí, claro que sí. Yo en la novela manejo lo que son dos importantes, que es el primer dueño y el último dueño. Antonio Guerra es el primer dueño de lo que es la hacienda, es el fundador de la hacienda de Santa Bárbara. Él es parte importante en la novela, ¿por qué? Porque encuentran un diario de él. Actualmente no tenemos registros de que él haya dejado algo escrito, pero es un poco la licencia creativa para poder hacer fluir la novela. Los protagonistas encuentran un diario, que a través de este diario van conociendo datos históricos reales de lo que era la hacienda en aquel entonces, y es como va avanzando un poco la novela. Tengo también la intervención, que es primeramente la intervención del último dueño de la hacienda. A través de él se conoce o se da pie a lo que va a ser el secreto de Santa Bárbara. Él fue un dueño importante en lo que es el municipio. Tenemos fotografías reales dentro de la novela de lo que era el Laureles de ese entonces. Y bien, llegando un poco a la vida e historia de los personajes que entrelazas en esta novela, ¿quién fue Roberta Sánchez? ¿Quién fue Felipe España, que tú representas o que citas en la novela como el historiador? Incluso Marcos, el amigo de Roberta, y el norteamericano de nombre Ashton Webb, entre otras personalidades. Sí, bueno, Roberta es pues la piedra fundamental de esta novela, es la que carga con toda la novela, es la que lleva el ritmo muchas veces de la novela. Llegando a este punto álgido. Exactamente. Roberta Sánchez es la representación actual de lo que es la mujer juarense. La mujer juarense ahorita ya es una mujer empoderada, una mujer estudiada, es una mujer que si se lo propone, lo puede hacer. Eso es Roberta Sánchez. Es una mujer que estudió en la ciudad de Morelia, tiene 24 años, ella salió su carrera y se interesó en algún punto de su vida por lo que es la historia del municipio de Juárez, a través de otro personaje importante que es Felipe España. Felipe España, un pequeño spoiler, sale al principio de la novela, él muere, pero él es el mentor de Roberta, él le enseña ese amor por el municipio de Juárez. Hasta cierto punto Felipe España está basado en una persona de la vida real del municipio. Para protegerlo, no puedo decir quién es, pero muchos de mis conciudadanos sabrán identificarlo al leer las novelas. ¿Por qué? Porque habla de su trayectoria política y social en lo que es el municipio de Juárez. Tanto de la novela y del real se empalman mucho lo que son los perfiles de los personajes. Tenemos a Marcos, que es el personaje masculino, amigo de Roberta. Él ayuda también mucho a Roberta a darle un empujón en los momentos de bajones que ella tiene. Marcos no sabe de historia, pero a través de Roberta va conociendo y la va apoyando en todos sus éxitos, todo su caminar durante la novela. Tenemos al norteamericano Ashton Webb, que hasta cierto punto es representado por nosotros mismos, los juarenses. ¿Por qué? Es un personaje que él tiene amor por lo que es
la historia y la cultura del municipio, pero al mismo tiempo no le tiene respeto. Es lo que pasa hoy en día con nosotros los juarenses. Tenemos ese amor hasta cierto punto, digamos, hablemos de lo que es el Arco de la Campana. Le tenemos un respeto. ¿Por qué? Porque es viejo, ha estado ahí, aunque no sabemos desde cuándo, pero ha estado ahí. Le tenemos ese amor, pero no le tenemos ese respeto. ¿Por qué? Porque vemos a los niños destruyéndole lo que es la parte de la cantera, pasan carros, lo rozan, le tiran piedra, no tenemos ese respeto. Ashton Wem es lo que representa, ese amor y ese respeto, esa dualidad que se confronta al mismo tiempo. En un punto en la novela tenemos un enfrentamiento de lo que es el personaje de Roberta y el personaje de Ashton Wem. Él le dice que él le va a dar valor a la basura de los juarenses. Ella se enoja, dice, oye, estás hablando de mi cultura, de mi historia, ¿cómo que es basura? Le dice, yo no le doy esa denominación, ustedes se la están dando. ¿Por qué? Porque ustedes no le toman ese carácter especial que debe de tener la historia. Bueno, esos son los personajes principales. Tenemos personajes secundarios también que nos ayudan un poco en la novela. Hablo de un personaje historiador de Zitácuaro. También me basé un poco en un personaje de la historia real de allá de Zitácuaro que conocí, tuve la fortuna de conocer. Él todavía vive, autor de varios libros que me han interesado mucho de lo que es la historia de Zitácuaro, la historia de la región oriente del estado de Michoacán. Tenemos otros personajes un poco ya más terciarios, pero pues ellos simplemente nos ayudan a continuar la historia. Qué interesante hablar de cada uno de los personajes y sobre todo este sentimiento de identidad, de proteger esa pasión, esa sensibilidad que tenemos como seres humanos, como ciudadanos, como mexicanos, en este caso como juarenses, el respeto por el arte, la cultura y la historia. Y bien, llegamos a un punto que obviamente todos queremos conocer. ¿Qué secreto guardaba Roberta Sánchez? Sí, bueno, el secreto como tal no lo puedo decir. Necesitan leer la novela para poder conocerlo. El secreto es un secreto milenario. Es un secreto que, como bien lo dice la sinopsis, es un secreto que al revelarse cambia la historia del mundo, literalmente. Es un secreto que está guardado desde el momento prehispánico. Muy bien. Poéticamente guardado en lo que es el municipio de Juárez. En una frontera, en una eterna lucha de dos reinos poderosísimos, que era el purépecha, que era el azteca o mexica. Es un secreto que pues a todos los juarenses nos debería de interesar. Es algo importante. Es más, no a todos los juarenses, a todos los mexicanos. Es algo que lo hemos estado buscando durante 500 años. A través de este secreto es que te vuelvo a comentar, vamos conociendo lo que es la historia del municipio de Juárez. Qué magia es hablar de las comunidades de esta importante zona, pero aquí desarrollas muy específicamente a la comunidad de Las Trincheras, que tiene que ver con esa volcadura de esa patrulla que perseguía, tú lo citas muy bien, un objetivo, Roberta Sánchez. Así es. Bueno, el primer poblado, empezamos con lo que es Benito Juárez. Hablamos un poco aquí en Benito Juárez, pero después pasamos a lo que es Las Trincheras. Las Trincheras los tomé debido a un compañero de trabajo actualmente. Él viene de Zitácuaro, él me dice, yo siempre que venía, desde la primera vez que vine, me interesó mucho esos arcos. ¿Por qué? Porque ahí en Las Trincheras tenemos lo que es un acueducto para pasar el agua a la comunidad de Enandio. Él me dice, esos arcos son muy interesantes, muy importantes. Digo, muy bien, entonces vamos a explotar esto. En la novela es una parte importante. ¿Por qué? Porque Roberta se ve metida a la fuerza en un crimen, que es el asesinato de Felipe España. Le digo, no es un spoiler, es el primer capítulo. Ella tiene que responder ante esa muerte, hasta cierto punto. Entonces, llegamos al punto de que es en Las Trincheras. Llegan otros norteamericanos enviados por Ashton Wem, que van por un objetivo, que es Roberta. Roberta no sabe qué está pasando, qué es lo que sucede. Entonces, ahí en Las Trincheras sucede
punto y aparte de lo que va a ser la novela. Comienza el thriller, comienza esa duda. ¿Por qué quieren a Roberta? ¿Qué es lo que necesitan de ella? A través de varios pueblos del municipio, lo que es Enandio, lo que es Orocutín, de lo que es Buenavista, parece que también lo nombro, vamos conociendo la cultura y la historia de cada uno de sus pueblos, porque siempre intento meter un poquito de historia de cada pueblo para que nosotros conozcamos un poquito más. Imaginemos este gran episodio que hoy es contado por el joven juarense Rubén Martínez González. Continuando con esta charla, hablas tú, Rubén, de 302 páginas que narran obviamente los datos reales, imágenes, mapas y hasta críticas de carácter social para el propio Juárez. ¿A qué te refieres con esto? Muy bien. La novela está compuesta en dos partes, que es... Empezamos con lo que es la novela y al término de la novela viene lo que es la nota del autor, en donde digo que todo, también al inicio de la novela tiene un pequeño escrito que dice que todo lo que van a saber o lo que van a ver de datos son reales. Y al final vuelvo a reforzar este conocimiento con los datos reales con los que yo me basé. Tengo... todos los datos recopilados con fotos reales, con mapas, como también dices. El mapa lo incluyo al inicio de lo que es la novela, para que el lector, ya sea del municipio o fuera del municipio, comience a ver dónde están distribuidos cada uno de los pueblos, dónde está, por ejemplo, las calles. Tengo un mapa de lo que es Benito Juárez y tengo un mapa de lo que es el municipio de Juárez. Pues a través de estos datos quiero que, por ejemplo, el lector lea la novela, se interese en la novela, en los datos históricos que hablan ahí, y entonces al final ya pueda leer ahora sí lo que son los datos reales, la historia pura y dura, lo que le estoy tratando de oír un poco a través de la novela, enseñar historia sin tener que enseñarla directamente. Y en estas imágenes podremos conocer a través de esta novela, que quiero hacer un paréntesis para presentarla, Rubén Martínez, Secreto en Santa Bárbara. Esta es la portada y la contraportada obviamente pues describe precisamente quién es Roberta Sánchez y obviamente por qué se ve involucrada en la búsqueda por revelar el secreto más grande oculto en la hacienda de Santa Bárbara de los Laureles. En este tema de las imágenes podremos encontrar en tu libro, en tu novela, en tu obra literaria, la imagen exacta de Roberta Sánchez, Rubén. No como tal. No meto fotografías de lo que son los personajes. Yo, bueno, como todo escritor, o al menos yo como escritor, me basé mucho en lo que son los personajes de mi vida. Son las personas allegadas a mí. Me baso mucho, tomo mucho de muchas cosas, de muchas personas, para poder crear lo que es una imagen realista, un personaje realista. Por eso digo, es lo que representa a la mujer juarense. ¿Por qué? Porque tomo varios aspectos de muchas mujeres que yo conozco de aquí, juarenses, que destacan en su vida profesional, que destacan en su energía para vivir, en ese empoderamiento que tienen las mujeres. ¿Cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, esta clase de investigación? La investigación de lo que es el municipio de Juárez la comienzo en 2019, 2018, cuando me nombran cronista e historiador del municipio de Juárez, a través del cabildo de este ayuntamiento. Comienzo lo que es la investigación en la ciudad de Morelia, que es donde digo, pues ahí debe de haber historia. Efectivamente hay historia. Comienzo a escarbar, a conocer a través de esas hojas amarillentas, de esa tinta escrita a mano con su caligrafía pegada, antigua, difícil, con hasta cierto punto faltas de ortografía, pero que no son faltas de ortografía, sino que es español antiguo. Comienzo a conocer lo que es la historia del municipio. Me lleva alrededor de 3 años hasta ahorita.
Qué merecida parte, y obviamente difundir y promover al interior del municipio, de la región y por supuesto del estado de Michoacán. Hablar del género literario thriller está estrechamente ligado, Rubén, al suspenso, ya lo mencionábamos al inicio de esta conversación, al misterio, a la vez grandes expectativas por parte del lector. En este caso se siente ya cierta incertidumbre, cierta ansiedad. ¿Por qué consideraste este género como tal? Bueno, eso nos vamos un poco a lo que es mi amor por el cine. Me gustan mucho esas películas que te tienen al borde del asiento, que no te dejan descansar, que te tienen con esos nervios, con esa emoción. Entonces yo digo, de por sí, para lo que es la juventud actual, es un poco complicado agarrar un libro que leen unas páginas, lo dejan. ¿Por qué? Porque no tienen esa emoción. Entonces yo intento en esa novela, Secreto en Santa Bárbara, tomar ese género de thriller, de intriga, de suspenso. Quiero tomar o más bien tomo este género y le meto algo que es raro verlo, historia. Mezclo estas dos cosas. Entonces le meto lo que es la intriga, de lo que es el suspenso de los personajes, y le meto también, o quiero meterle la intriga a los jóvenes lectores o a los lectores de la edad que sean, esa espinita para que conozcan lo que es la historia del municipio de Juárez. En el caso personal, Rubén, ¿qué otros géneros te gustaría también explorar para continuar difundiendo la historia, obviamente, de Juárez y que se hable del municipio por doquier? Tengo varios proyectos. Comentaba con el presidente, quien me ha apoyado mucho con lo que es la difusión de esa novela. Le decía, me gustaría... estoy trabajando en un libro de fantasía para niños e incluso niños chicos hasta un nivel de primario, tercer, cuarto año. Es un género de fantasía, pero que ya empieza a desatar ese amor por lo que es el municipio de Juárez. Hoy en día es lo que he estado viendo, que tenemos ese desapego por lo que es nuestro municipio. Tenemos ese desapego, quiero pensar que porque no conocemos la historia. El día de mañana llega alguien y dice, hay que tirar lo que es la hacienda de Buenavista, y la gente va a decir que sí, van a decir, esas ruinas, ¿para qué las queremos? Pero no tenemos ese amor, ese interés, porque nunca hemos conocido la historia. Ese conocimiento. Así es. Entonces, las ideas que tengo un libro de fantasía en puerta, ya lo empecé a escribir un poco, que el personaje es un niño que se mete en un mundo fantástico a través justamente de un portal que se abre en lo que es el Arco de la Campana. Ese niño se mete en este mundo fantástico y viaja a través de todo el municipio, a través de todo este folclore que tiene el municipio. Lo veo explotado en lo que es este cuento de fantasía. Tengo proyecto para continuar lo que es el universo de Secreto en Santa Bárbara. Roberta llega al punto en el que ya es cronista e historiadora del municipio de Juárez. Sería como una secuela no directa de esta novela, ya estoy trabajando en ella. Este libro sería de terror, un género que les gusta mucho a lo que son mis contemporáneos, a lo que son los cohabitantes del municipio de Juárez. Agarramos terror, pero lo mezclamos con el folclore de aquí del municipio. Sin darme cuenta, cuando empiezo con este libro, tenía muchas ideas. Quería escribir un libro, quería escribir algo. Claro. Secreto en Santa Bárbara es el primero, pero ya tenía muchas ideas. Uno de estos es este libro de terror. Será impactante. Así es. Entonces, sin yo querer, me puse a hacer una remembranza. A mí me han pasado desde ese entonces, desde que quiero escribir este libro, me han estado pasando cosas raras. ¿Cómo qué? Cuéntanos. Me han pasado cosas, por ejemplo, el hecho de que, bueno, la historia, sí, me regreso un poquito y después avanzamos. La historia del libro de terror comienza con un personaje que va entrando en un pueblo de Juárez, aún no les puedo decir cuál, en un pueblo de Juárez, lloviendo. ¿Qué es lo curioso de esto? Que inconscientemente a mí todas las cosas que me han pasado ha sido lloviendo. Ha habido un punto en el que yo voy manejando, lloviendo, el panorama casi no veo, y ¿qué sucede? Me tocan la ventanilla del copiloto.
se espanta uno, dices, ay, hijo del amor. Y vas metido en tus pensamientos. Sí, no, y emociones. de repente estalla lo que es el... ¿Qué fue? Oye, yo voy a 70 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora. ¿Qué o quién me puede tocar a esa velocidad? Y ya me voy hasta con la... Porque para eso fue en la noche. Ya me voy con la luz encendida de lo que es en la cabina y ya bien nervioso y como sea. ¿Hay ciertas vibraciones? ¿Crees en esto? Sí, sí, hasta cierto punto sí, porque la novela es fantástica. Exactamente, la novela es fantástica, entonces hay cosas que nosotros no entendemos. Y en este sentido es en el que se centra mucho la novela, esas fuerzas que no vemos, pero que están ahí. Muy bien, me pasa este suceso, me pasa actualmente o recientemente otro suceso también muy parecido. Yo voy a dejar a una amiga a su casa que vive acá en el puerto de Laureles. Comienza una lluvia, le digo yo, extraña, porque de repente yo veo que viene como una tipo bruma, pero no, bueno, sí es bruma, pero acompañada de una lluvia muy fuerte, o sea, de la nada, yo veo que la lluvia empieza atrás del cerro, cruza todo el pueblo en 2 segundos, empieza a lloverme, yo me quito lo que es mi chamarra, me la pongo encima y empiezo a correr al carro, dejo a mi amiga y me regreso al carro. Pero para esto pues habían perros en la calle. En cierto momento pues empiezan a caer rayos y empiezo a sentir una presencia detrás de mí. Y no le quise dar importancia porque como el camino era de piedras y lo que es tierra, dije me voy a caer. Si corro me voy a caer. Yo intento continuar un poco con los nervios de acero, aunque me va un poco fallando. ¿No es precisamente este apasionamiento de ustedes, las personas que de alguna u otra manera tienen esa sensibilidad eterna, insisto, por el arte, por la cultura, por resaltar el pasado y traerlo al presente? Quiero pensar, no me había puesto a pensar como tal en eso, pero siento que sí, o sea, en el momento en que yo digo, quiero hacer esto, como que el universo dice, bueno, ahí te va. Claro. Empiezo a hacer Santa Bárbara, Secretos de Santa Bárbara, y me empiezan a fluir las ideas, me empiezan a caer incluso los datos a la mano, y digo, oye, pues está muy bien, ¿no? Y aperturar la imaginación. Así es, entonces empiezo no tan solo a escribirlo, sino a vivirlo. Claro. Como este libro que sería como una secuela, empiezo a vivirlo, y entonces, de acuerdo a mis vivencias, es lo que voy escribiendo. Me pasa lo mismo con esto. A pesar de que es una protagonista femenina, también yo me pongo en los papeles, yo estoy viviendo cada palabra que está saliendo de la boca de Roberta. Vaya, qué inspiración. Vamos a llegar a hablar de este tema y por supuesto lo vamos a consultar con Rubén. Continuando con esta charla, sabemos que el municipio, ya lo expusiste anteriormente, Cornelio Ríos Paniagua, pretende hacer relevante a Juárez en todos los sentidos. En este ejemplo claro de cultura, de destacar y obviamente de reconocer estos conjuntos, estos estilos de vida, estas expresiones, estos elementos, recuperar nuestra identidad, saber nuestras costumbres, obviamente comprender mejor el pasado que nos ha forjado en este presente como una identidad. Por estos elementos es de vital interés apoyar al talento, al arte y la cultura. ¿Ha habido, Rubén, un trabajo estrecho con el presidente municipal para lograr este proyecto? Sí, ahora que lo mencionas, sí, muy estrecho. El presidente, algo que le admiro, que a pesar de que no es nacido en el municipio, le tiene mucho amor. Entonces, en el momento en que yo siempre le he planteado muchos disparates, muchas cosas muy raras, él nunca me dice que no. Comienzo con lo que es la investigación, pero tengo la primer traba, que es el ir a la ciudad de Morelia. Tengo que entrevistarme con el presidente y le digo, ¿sabe qué? Pues quiero sacar este proyecto adelante, pero tengo el problema de que pues, necesito ir a Morelia. Necesito carro, necesito permisos, necesito que usted me firme papeles, necesito que me abran puertas, así y así. Adelante. Y no cualquier persona cree en ti de pronto. Sí, no, es de hecho algo que también que en su momento le reconozco mucho al presidente, el haberme visto con mi juventud. Yo he tenido muchos problemas por mi juventud, bueno, ya ni tanta juventud, pero he tenido muchos problemas, porque tengo 24 años.
la gente no confía en ti, no tienes como que esa carta de presentación. Y además los planteamientos culturales. Así es. No, por ejemplo, una traba importante que he tenido, que hay un libro muy importante que habla de lo que es la historia de aquí del municipio, escrito desde 1700. Este libro es viejísimo, tiene 300, 400 años. El libro está en muy malas condiciones, está mojado. Y el problema de mi edad me ha impedido el tener acceso al mismo. ¿Por qué? Porque sienten que yo no le voy a dar lo que es el debido trato, lo que es un correcto manejo y todo esto. También tuve el problema en Morelia, pero con el paso del tiempo y al ver, quiero pensar que el amor que le tengo a estas cosas, me van dando acceso. El presidente, le comento, en cierto punto, la novela la traje hasta cierto punto oculta. Nada más sabía lo que era mi familia cercana, ni siquiera primos, nadie más sabía de esta novela. Sabían mis hermanos, sabían mis papás y ya, hasta ahí. No quise hacerla pública hasta este momento porque dije, ¿qué tal si no la saco? ¿Y para qué hacer ese alboroto? El momento en que yo la saco, digo, muy bien, ya la tengo. ¿Qué sigue? Vamos a imprimir ejemplares. Saco lo que son estos primeros ejemplares y le presento al señor presidente. Mire, tengo este trabajo así y así, habla de esto, quiero contar la historia de nuestro municipio a través de una novela fácil de leer, de una novela en la que nos podamos sentir propios, porque habla una juarense y, como repito, tengo varios personajes en los que nos podemos familiarizar con ellos. ¿Por qué? Porque son situaciones que se viven en el municipio día a día. Entonces, llego con el presidente. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el primer comentario? Sí, no, bueno, el presidente, incluso él mismo lo ha dicho y con el perdón, él tiene su cara recia. Él la tiene, dice él, yo tengo cara de enojón. Y sí, o sea, al principio llega uno y quiere hablar con él y dices, hijo, no sé cómo va a responder. Claro. No sé si está enojado, está feliz, cómo está. Hasta eso, mi trato con el presidente siempre ha sido muy amable. Es una persona que hay un respeto mutuo. Hay un respeto mutuo. Entonces llego yo acompañado con la directora de Cultura, porque en primera instancia no me acerqué directamente al presidente, porque en el momento en que yo saco el libro, él tiene una agenda muy apretada. Él está inaugurando obras aquí y allá. Entonces yo lo que hago, me acerco a la directora de Cultura, le digo, mire, sabe que tengo este proyecto, necesito que me apoyen con esto, si es que puede. Tampoco no es como que llegara, es la primera novela de Juárez y quiero que la impriman, no. Yo digo, muy bien, está este proyecto, si les interesa y si me pueden apoyar. Yo sé que son muchos gastos, yo sé que se está terminando la administración, yo sé que se están cerrando, que ya se están haciendo las cuentas, que ya ahorita ya no hay apoyos de nada, no porque no quiera el presidente, sino que porque los contadores ya tienen que entregar las cuentas. Y porque generalmente nunca ha habido esta cabida o esta importancia para el arte y la cultura en nuestro país, Rubén. Sí, así es. Bueno, entonces yo llego con hasta cierto punto nerviosismo, a pesar de que iba acompañada con la maestra Olga, y le comento, él estuvo todo su momento serio, pero en el momento en que le empiezo a contar de la novela, su semblante cambia a un asombro. O sea, volvemos a lo mismo, de que ve la novela, ve el trabajo y me ve a mí y se queda así como que, ¿a poco sí lo hiciste? O sea, yo te conozco de 3 años que has trabajado conmigo, sé que eres un joven, sé cómo eres, así y así, hasta cierto punto infantil todavía se puede decir. Y de repente tu personalidad, perdón la interrupción, suele ser misteriosa. Ahora te vemos expresando de una manera muy abierta, pero hemos conocido una parte de ti también en tu personalidad, muy callado, muy propio, muy en lo tuyo, muy reservado, Rubén. Sí, bueno, es lo que me comentan mucho, que dicen, es que te vemos que eres tímido, bueno, no tímido, que eres muy callado, que eres muy serio. Eso lo traigo un poco desde pues toda mi vida. Yo soy muy tímido. Para empezar a hablar con alguien, casi que si tú no me hablas, yo no te puedo hablar. Pues no sé, tengo esa timidez que las personas lo reflejan como alguien muy frío, muy sin emociones, sin abrirme tanto, pero
pues igual la gente cuando me conoce dice, oye, no era lo que pensaba, eres muy diferente, extrovertido, apasionado, me han dicho también, por lo que me gusta hacer. Y así es la situación de mí. Bueno, entonces se sorprende el presidente, dice, adelante, hay que difundir esto, es la primera novela y escrita por un juarense. Él me dijo que sí, hay varios proyectos que al presidente le admiro mucho, que a lo mejor él no conoce, por ejemplo de historia, y él da luz verde, porque dice, yo quiero conocer. Él me dijo incluso, yo voy a dejar un libro. Claro. Porque yo quiero leerlo, yo quiero conocer más a fondo del municipio. Él, pues sí, más que nada, pues es una puerta para el municipio. Y al momento de adquirir estos conocimientos, él los puede distribuir más ampliamente que yo. Tengo varios proyectos también en puerta que le he comentado al presidente. No tengo hecho nada. Y él a ojos cerrados me ha dicho, hazlo, va a haber el apoyo. Claro. ¿Cuántos ejemplares de esta novela serán distribuidos y a qué público sueñas o concretamente conquistar? Obviamente que sienta el público una profunda identidad y que no suene a casualidad. ¿Qué piensas conquistar con este libro? Y obviamente retomando la pregunta, ¿cuántos ejemplares serán distribuidos? Sí, no, bueno, yo para poder presentarme al presidente llego con muy pocos ejemplares. Ahorita yo los pago de mi bolsa para presentarle. El presidente me dice, dame chance, vamos a hacer una ponderación para poder sacar el primer tiraje, la primera edición. Él quiere hacerla grande, quiere distribuirla a nivel municipal, casi a nivel estado. Que llegue grande, exactamente, eso por parte de la municipalidad. Por mi parte, este libro a partir de hoy ya está disponible en Amazon. Está en venta directa, entonces cualquier persona, literalmente cualquier persona del mundo puede meterse en Amazon, busca Secreto en Santa Bárbara y puede adquirir su libro. Excelente, es la capacidad de ir descubriendo a un joven y bueno, con estas habilidades en los medios electrónicos abren por supuesto un mundo de posibilidades a nivel mundial, obviamente a nivel nacional que se ha reconocido tu trabajo, pero sobre todo aquí en el municipio. Y bien, Rubén, ¿qué les comunicas a los aspirantes a escritores, incluso aquellos talentos que puedan existir aquí en Juárez y que no han logrado desarrollarse? Que lo hagan. Yo esta novela a lo mejor no es la mejor novela del mundo y no espero que lo sea. A mí me parece que sí. Bueno, yo difiero un poco filosóficamente. ¿Por qué no es perfecta? Porque es escrita por un hombre, por una persona. Entonces, para eso, desde mi punto de vista, siempre va a tener sus errores. Espero que haya alguien que la lea, algún niño, algún joven, alguien más grande que yo, que diga, si tú pudiste, que yo te conozco, que yo te veo todos los días, yo también puedo. Claro. Eso es lo que quiero, que se haga esa inspiración, que lo lea y que diga, yo puedo hacer algo mejor, y que lo haga. Eso es lo bonito de esto, que a través de... Por ejemplo, me han dicho unas personas, a través de que empezamos a ver tus fotografías, nos interesó. Y ahora también buscan esa fotografía, buscan ese gusto. Es bonito el conocer personas así que me dicen, me inspiraste. Y que la gente explore, que la gente explore, que la gente juzgue, que la gente haga una crítica, obviamente sobre el trabajo, tanto personal como profesional. Seguramente Rubén lo recibirá como tal. ¿Qué personajes a lo largo de la historia de tu vida, Rubén, te han influenciado? Obviamente esta obra tiene una especial dedicatoria que es muy significativo para ti. Hablar de tu padre. ¿Qué significa para ti tu padre? Sí, bueno, es a grandes rasgos mi ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque es una persona que en toda su vida ha luchado por salir adelante. Se casa, tiene 4 hijos, no es fácil mantener 4 hijos, construir una casa, construir un patrimonio, es mi ejemplo a seguir. Él es importante para mí en mi vida y en mi novela, porque él
toda mi vida, así como es el presidente de importante también, personalmente, con el perdón es más mi papá. ¿Por qué? Porque él me ha apoyado, él ha sido la primera persona que me ha apoyado en cada una de mis locuras, digo yo. Comienzo con lo que es el dibujo, me compra lápices, me compra libros, me compra muchas cosas para que yo pueda explotar esa habilidad. Se me aloca y quiero empezar a pintar, él me empieza a comprar también las cosas. Él busca siempre que yo salga adelante, que no me quede con esas ganas de hacerlo. Me dice, tú hazlo, aunque te salga mal, hazlo. Es importante, él casi podría ser coautor de esta novela, no porque la haya escrito, sino porque él es el responsable de mi amor por la lectura. Él me regala lo que es mi primer libro. Ya había tenido libros antes que me habían regalado por parte de la SEP, en la primaria y todo eso. Pero él me regala la primera novela. Me regala, y es una chulada que me regale a Julio Verne, escritor francés, padre de la ciencia ficción. De ahí también se desata un poco ese amor que yo tengo por lo que es la ciencia ficción en novelas, en películas, en cómics, me gustan mucho los cómics. Todo este universo empieza a ser fundamental. Él es el que me pone la película que marcó mi vida personal, profesional y todo eso, que es Superman de 1978, una película muy vieja. A pesar de eso, de ahí nace mi gusto por todo esto. Él es el que me regala el primer libro. Era un libro más que de letras, era con ilustraciones. De ahí un poco también nace ese interés. Si yo digo, yo empecé a leer con un libro con ilustraciones, yo le voy a meter fotos, yo le voy a meter dibujos a mi primera novela. Claro. Él me regala esta primera novela. Al término de ella, le digo, muy bien, ya la acabé. Dice, perfecto, aquí te va otro libro. Y aquí te va otro libro. Y él así estuvo regalándome muchos libros que todavía atesoro. Y lo haré por siempre. Y me empieza a inculcar inconscientemente ese gusto por la lectura. Él no lo tiene, pero me lo inculca. Entonces yo empiezo en lo que es la preparatoria, la universidad, a continuar con este gusto de la lectura. Y llega el punto en el que digo, muy bien, ya he leído, no he leído lo suficiente, me siento una persona no preparada, me siento indigno de haber escrito una novela, que le llamen novela, pero pues llegó el momento, me llegó la inspiración y lo hice. Y a él es a quien le dedico esta novela, le debo pues muchísimo. Es así como maneja Rubén Martínez González la inspiración y es así como funciona. ¿Qué emociones, Rubén, al momento de escribir esta novela en medio de una pandemia y al experimentar el virus? Sí, bueno, empecé escribiéndola porque hasta cierto punto a mí me da después de casi un año de estar presente en la novela. Yo me contagio, da temor porque no hay una cura. En aquel entonces todavía no estaban las vacunas listas. Ese miedo de que despiertas a la mitad de la noche sin poder respirar. Dices, me voy a morir. Ese miedo de que yo caminaba de la entrada de mi casa, nunca salí de mi casa, de lo que es la mitad de la sala a lo que es el patio trasero, que son 10, 15 metros por mucho, y llegaba sin aire. Y experimento miedo. Es un poco lo que experimenta inconscientemente Roberta al principio en el capítulo. Ese miedo, esa incertidumbre de qué va a pasar. Porque la están buscando hombres, se la llevan y ella no sabe qué es lo que va a hacer de su vida. Si va a morir, si va a vivir. Me sucede lo mismo a mí en la vida real. Yo estoy con esa incertidumbre que me decían, ¿tú tienes juventud? Sí, pero recordemos en las estadísticas, hubo gente de mi edad con una complexión más sana, incluso atletas que fallecieron. Y es esa incertidumbre. Entonces yo digo, muy bien, me voy a morir. Tengo 24 años y nunca he cumplido mi sueño
de escribir una novela. ¿Buscaste la trascendencia al escribir? Exactamente, no como tal un reconocimiento grande, no, ese nunca ha sido mi sueño, no. Yo buscaba dejar algo como, por ejemplo, regresarle ese favor a mi papá. Él hace muchos años llegó con este libro, lo trajo de la Ciudad de México, él llegó y me lo dio. Entonces ahora yo quiero llegar con este libro y entregárselo a él, devolvérselo. Esa es la emoción, ese sentimiento. Y a través de la novela pues experimenté muchos sentimientos encontrados, tristezas. Llegué a un punto en el que iba a abandonar la novela. La iba a dejar. ¿Por qué? Porque entro en una especie de crisis, en una especie de... ¿Desesperación? No tanto como desesperación. Me sumí en depresión. En depresión como tal. Gracias al apoyo de muchos amigos cercanos que tengo, son los que me empiezan a dar el aliento. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya iniciaste, continúala, síguele, desahógate incluso en ella. Saca todo eso que traes, mételo en la novela. Es lo que empiezo a hacer. Después de 6 meses, pues tengo el resultado final, que es una mezcla de mí. Siempre digo yo que dejo una parte de mí. Me dicen unos amigos, pareces Harry Potter. ¿Por qué? Porque en Harry Potter, en el universo de Harry Potter, el villano Voldemort crea los Horrocruxes, que es dividir su alma en varios objetos. Un poco macabra la cosa que plantea J.K. Rowling, la autora. En mi caso particular, yo creo algo parecido. A través de todas mis obras, de mis pinturas, de mis dibujos, de esta novela, de las novelas que haga en algún futuro, en ellas dejo una parte de mi alma. Dejo algo de mí. Que en el momento en el que yo regreso, vuelvo a vivir esas sensaciones, vuelvo a experimentar lo que estaba viviendo en ese entonces, y todo eso. Eso es lo que representa esta novela. Representa sentimientos que viví durante 6 meses, representa una historia de lo que es la literatura y el arte, una historia familiar y una historia hasta cierto punto de superación. Es hasta cierto punto también como un reconocimiento a la mujer juarense. Qué importante y valioso testimonio nos comunica el joven Rubén Martínez González. Y bueno, para concluir esta conversación, ¿cómo seguir creando el hábito o cómo impulsar al inicio de esta obra literaria la cultura y al mismo tiempo la protección de la misma, Rubén? Muy bien, pues tengo la idea loca de que a través de esa novela la puedan leer mis contemporáneos. Repito, también pueden leerla cualquier persona de fuera, cualquier persona que venga y que quieran conocer un poco más de esta tierra, porque muchas veces nosotros mismos tenemos primos, tenemos familia cercana, lejana, que viene aquí y llega el punto en el que uno dice, sí, pero ¿qué te digo? ¿Qué te enseño? Uno va a sus ciudades, va uno a Morelia y te llevan a Catedral y te llevan a... Exactamente, ellos te dan una explicación cultural tan bonita y llegas tú a tu pueblo, o al menos a mi pueblo, Benito Juárez, y dices, es que no hay nada, no hay nada. Entonces, a través de esta novela, quiero que mis contemporáneos conozcan un poquito más de lo que es la historia. Bueno, a través de casi, últimamente de las cosas que he hecho, es lo que quiero. Tengo ahorita también la intención de hacer pinturas que hablen de la historia del municipio de Juárez. ¿Por qué? Porque no tenemos como tal una pintura, una fotografía, no tenemos nada de varios pasajes importantes. Queramos o no, nosotros somos visuales. Por eso también la idea de meter dibujos, mapas, fotos, todo esto. Porque a través de una imagen uno va comprendiendo más, se va empapando de ese sentimiento. Entonces, tengo la idea de empezar a hacer pinturas, que relaten la historia de Juárez. Que empiece a tener, o que empecemos a tener un poquito de cultura, de conocimientos, aunque sea poquito, con que de 10 lectores, 1
se quede con un dato, yo me doy por servido. ¿Por qué? Porque después ese dato va germinando, es como una semilla, y esa semilla en algún momento da frutos. De esos 10 lectores, 9 no le prestaron atención, pero ese lector me va a ayudar a difundir un poco la historia. Estaremos a la expectativa, por supuesto, de ver cómo por añadidura tendrás, aunque Rubén confiesa no buscar este éxito con esta novela, que es considerada hoy la primer novela escrita y ambientada en el municipio de Juárez, Michoacán, específicamente por Rubén Martínez González, un orgulloso juarense que seguramente veremos destacar la historia en las escuelas de Juárez, de esta región, en la biblioteca pública municipal, en donde pues a través de tu lectura, de tu narración literaria, se proteja precisamente el arte. Y voy a la expectativa de este sueño próximo que ya proyectaste ante cámaras y ante el público, la siguiente galería como proyecto, y obviamente pues este proyecto venidero de fantasía. Muchísimas gracias, Rubén. ¿Algo más que agregar? No, simplemente pues espero que lo disfruten mis contemporáneos, mis conciudadanos, toda aquella persona que le caiga ese libro, me haría un gran favor que lo lea. Espero que lo disfruten, lo hago con todo el amor, con todas las ganas, porque es un proyecto muy personal, pero al mismo tiempo ya se está haciendo, o al menos por medio del presidente se va a hacer algo grande, entonces quiero que lo disfruten. Eso es lo que me gustaría, más que nada. El reconocimiento para un autor no es el dinero, no es el aplauso, es que deje algo en los lectores, que los lectores disfruten la lectura y al mismo tiempo aprendan. Y que te lean en este momento en el que pues se considera como un tema virtual, será para ti obviamente mayor el reconocimiento, Rubén. Sí, así es. Ya han habido los primeros lectores, les ha gustado mucho la novela, y sé que no, algunas personas van a diferir, ¿no? Algunas no les va a gustar, otras sí, pero pues yo lo hago con mucho cariño, y pues sí, a través de esta forma virtual que se hace llegar. El libro también, comentarte, está en digital, también para las personas que sí lo quieran. Por ejemplo, mi amigo, el que te digo, de Zitácuaro, él dice, sí, me gusta leer, pero yo soy más de digital. Entonces le digo, perfecto, mira, no te preocupes. Bueno, yo se lo voy a regalar, pero en Amazon están las dos opciones, está el libro en papel y el libro en digital. No hay más como tener en las manos un buen libro, un buen café, en un buen instante. Obviamente cerramos con esta última pregunta para Rubén. ¿Las historias te eligen a ti o tú eliges las historias, Rubén? Quiero pensar que a través de una forma casi mágica, casi poética, las historias son las que me eligen. Porque yo voy caminando, tengo pensado, así como las personas, aunque no nos conozcamos, llega un punto en el que la vida quiere que estén dos personas en un específico espacio y ahí van a estar. Entonces quiero pensar que de esta forma es que yo, la vida o la literatura me pone o me puso en el lugar específico para yo tener esa historia. Grandes coincidencias en la vida. Gracias por esta conversación. Busquen, por supuesto, el libro que estará próximamente saliendo aquí en el municipio de Juárez, escrito por Rubén Martínez, Secreto en Santa Bárbara. Soy Susana Flores. Es un gusto. Gracias, Rubén. Gracias a ti, Susana.